Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, en su bloque número 10, Pastoral Social de la Iglesia. El tema que compartiremos el día de hoy lleva por título El bien común y la libertad del hombre. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, el bien común y la libertad del hombre. Nosotros como cristianos y como seres humanos debemos aprender a diferenciar la libertad de los hijos de Dios del libertinaje que practican los hijos del mundo. El Concilio Vaticano II nos dice: la comunidad política nace para buscar el bien común, abarcando las condiciones de la vida social. No podemos decir que creemos en los hombres sin hacer obras de amor por ellos. Estamos llamados precisamente a buscar el bien común por el prójimo, como lo dice en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 16. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Palabra de Dios. Podemos ver pues cómo el Señor nos invita precisamente a que nuestra fe se haga realidad, se haga vida, sobre todo en nuestros hermanos, en el bien común por nuestro prójimo, en los más necesitados. Porque de lo contrario, fe sin obra es una fe muerta, como dice la palabra de Dios. La Iglesia Católica, a través de los siglos, ha abogado y ora por las instituciones del Estado y por los gobernantes, porque se supone que son estos, los gobernantes, los que buscan el bien común de todos y cada uno de sus ciudadanos. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2 nos dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo, sin distinción de personas, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Palabra de Dios. Esto es lo que ha hecho siempre la Iglesia y lo que invita a hacer la Iglesia. A orar por nuestros gobernantes, pero orar por nuestros gobernantes para que el Señor les dé la sabiduría de poder ser justos, de poder gobernar con la mano del Señor, de poder gobernar bajo la voluntad de Dios y buscar tanto el bien común, respetando sí la dignidad de cada uno de sus ciudadanos. La Iglesia, los laicos y la jerarquía tienen el deber y el derecho de intervenir en todos los campos de la sociedad en la búsqueda del bien común, porque todas estas actividades humanas se mezclan, querramos o no, con el aspecto moral, y es la Iglesia la que debe iluminar esa moral con la luz de la verdad, como nos dice Efesios 5, versículo del 10 al 13. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienla. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Palabra de Dios. Nosotros estamos llamados precisamente como cristianos a ser esa luz en medio de las tinieblas que alumbre con nuestra moralidad, con nuestro testimonio de cristiano, el verdadero camino, que sirvamos como ejemplo para los demás y que nuestra voz se alce en contra de todas las atrocidades que el mundo quiere que veamos como algo normal, como por ejemplo, nosotros como cristianos estamos llamados a pronunciarnos en contra del aborto, porque es un asesinato atroz que termina quitándole la vida a millones que ni siquiera tienen voz y que no pueden defenderse. La Iglesia nos afirma que el hombre no está al servicio de las instituciones, y esto es muy importante, sino al contrario, al igual que Jesús proclama la soberanía del hombre
sobre el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos mientras caminaban. Los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y también les dio a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra de Dios. Esta cita bíblica no gusta mucho, especialmente a muchos gobernantes que se hacen los ciegos, los oídos sordos ante el clamor de su pueblo, porque el Señor lo que nos dice a través de esta cita es que las instituciones están hechas para el hombre y no el hombre para las instituciones. Es el gobierno el que está hecho para servir al pueblo. Es el gobernante el que fue elegido precisamente para servir a su pueblo. Son las instituciones las que tienen que estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de las instituciones, no el pueblo al servicio de los partidos, no el pueblo al servicio de un gobierno, como suele suceder en nuestros países. Y este es el gran problema que tienen los políticos con la iglesia. Y hay el grito al cielo donde dicen que la iglesia no debe de meterse en ningún aspecto político, pero es la política la que gobierna de una o de otra manera nuestra situación social y la injusticia o injusticia que se presenta en un estado. Por lo tanto, la iglesia, la jerarquía y nosotros como laicos estamos llamados precisamente a intervenir en todas y cada una de estas acciones que buscan el bien común. Pero ¿de qué manera? Iluminando por medio de la luz de Cristo ese entendimiento y ese conocimiento de los demás para que podamos alcanzar precisamente nuestra dignidad humana en medio de la igualdad, en medio de la justicia. Y esto siempre ha sido una piedra de tropiezo para los políticos. Además, la Iglesia promueve que las instituciones, las leyes y estructuras del Estado deben reconocer la igualdad de los hombres, sin distinción de sexo, sin distinción de color, de raza, de política, de partido político, de posición social, como suele suceder, donde la justicia desgraciadamente se pone al servicio de pocos, cuando muchos son la mayoría. El hombre necesita, por lo tanto, ser libre para relacionarse. Pero, ¿qué significa para el cristiano ser libre? No es hacer lo que nos dé la gana. Es mucho más que eso, porque muchos piensan que la libertad consiste en hacer lo que nos da la gana. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y 13, nos dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que me dé la gana, que me convierte en esclavo de mi gana, que me convierte en esclavo de mi pecado, sino hacer lo mejor para mí. Ser libre no es escoger entre el bien y el mal. Ser libre es escoger en el bien lo mejor para mí. Es no dejarme esclavizar por el pecado, porque la libertad nos pone al servicio de los demás. No se es libre sin tener un compromiso real con los pobres, con los necesitados y con nuestros enemigos por medio de la palabra del Señor. La verdadera libertad, por lo tanto, es el amor que Dios nos da, como bien nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo del 16 al 17. Si se entregan a alguien como esclavo, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes. ¿No es así? Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que, obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios porque antes tenían como dueño el pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Palabra de Dios.
Por lo tanto, esto ratifica una vez más lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo. La verdad única, la verdad total, la verdad completa que podemos encontrar en nuestra vida. Por lo tanto, estamos llamados a no confundir la libertad con el libertinaje. El apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 16 al 17 nos dice: sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Palabra de Dios. Esta es la verdadera libertad. El amar, el respetar, no utilizar la libertad como un pretexto para pecar o como un pretexto para hacer el mal, diciendo yo puedo hacer lo que me da la gana y qué. Eso es totalmente falso. Y nosotros no vivimos en la mentira. Nosotros estamos llamados a vivir en la verdad, porque esa verdad es la verdad que nos hará libre, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Y esa es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. La única verdad en nuestra vida se llama Jesús. ¿Por qué? Por esto mismo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 7. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios. Jesús, que es la verdad, nos enseña el único camino y nos da la verdadera vida, la vida eterna. Jesús es el único que nos puede liberar del pecado, de los vicios, de los egoísmos, de los rencores, del odio, de los miedos, de los traumas, de las desilusiones, de los engaños, de tantas cosas a las cuales vivimos atados y que llenan nuestro corazón, no permitiendo que llegue el amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos relacionarnos, ayudar y dejar que nos ayuden para así poder descubrir mutuamente nuestras cualidades y vocaciones, como le enseñó Dios mismo a Moisés y a Aarón. Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 17. Moisés dijo a Yahvé: mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar, y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Mi boca y mi lengua no me obedecen. Le respondió Yahvé: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo, Yahvé? Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él insistió: por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Esta vez Yahvé se enojó con Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Bien sé yo que a él no le faltan las palabras, y precisamente ha salido de viaje en busca tuya, y al verte se alegrará mucho. Tú le hablarás y se lo enseñarás de memoria, y yo les enseñaré todo lo que han de hacer, pues estaré en tu boca cuando tú le hables, y en la suya cuando él lo transmita. Aarón hablará por ti igual que un profeta habla por su Dios, y tú con este bastón en la mano harás milagros. Palabra de Dios. Una lección más de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en este tema que estamos abordando, el bien común. ¿Por qué? Porque Dios, siendo todopoderoso, se encuentra con un Moisés tartamudo, y para Dios resultaba fácil obrar el milagro de corregir esa tartamudez en Moisés, pero no lo hace así. Por el contrario, le invita a confiar en su hermano Moisés, quien sí tiene palabras, y le dice: compleméntate con él. Esto es buscar el bien común. No significa que yo lo voy a hacer todo o que mi hermano lo va a hacer todo por mí, sino que cada uno de nosotros pongamos ese don, ese talento que Dios nos dio al servicio de los demás. Y es Jesús mismo precisamente quien nos da el ejemplo, quien siendo Dios, siendo todopoderoso, buscó y formó a 12 apóstoles para ayudarse a proclamar la buena nueva del Padre. Terminamos la reflexión de hoy con la parábola
que lleva por título Vive como creas que es mejor. Existió un matrimonio con un hijo de 12 años y un burro. Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo. Así se fueron los tres con su burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba: mire ese chico maleducado, él arriba del burro y los pobres padres ya grandes llevándolos de la rienda. Entonces la mujer le dijo a su esposo: no permitamos que la gente hable mal del niño. El esposo lo bajó y se subió él. Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba: mira qué vergüenza ese tipo, deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro mientras él va muy cómodo encima. Entonces tomaron la decisión de subirla a ella al burro mientras padre e hijo tiraban de las riendas. Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: pobre hombre, después de trabajar todo el día debe llevar a la mujer sobre el burro. Y pobre hijo, ¿qué le espera con esa madre? Se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los tres para comenzar nuevamente su viaje. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna al pobre animal. Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro, pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían sonrientes: mira a esos tres idiotas, caminan cuando tienen un burro que podría llevarlos. Moraleja, hermano, siempre te criticarán, hablarán mal de ti, será difícil que encuentres a alguien quien le conformen tus actitudes. Por lo tanto, al único, como dice el apóstol, que hay que tratar de agradar es a Dios. Oremos. Padre eterno, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cada día más solidarios, a poner en práctica tu santa palabra, mirando a nuestro hermano, conociendo sus necesidades y tratando de ayudarle en medio de nuestras posibilidades. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros hogares y nuestra familia y que te quedes con nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos protege tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.